Continuamos nuestra recorrida por el arte medieval. Recordemos, en el último encuentro habíamos quedado en la ciudad de Ravenna y seguimos estando en ella. Ahí, en esta ciudad que estamos ubicando en el mapa de Italia, del centro norte de Italia, con otras ciudades vecinas. Ravenna, en el siglo V y VI, tuvo un protagonismo realmente importante. Lo planteamos en la clase pasada, lo reitero rápidamente ahora, para marcar que a principios del siglo V, en el 402, cuando todavía el Imperio Romano existía, ahí se trasladó la residencia imperial. Roma sigue siendo la capital y Ravenna la residencia de los emperadores, hasta que en el 476 el último emperador fue depuesto por este general Odoacro, rey de un reino efímero, el de los Érulos, que estableció en Ravenna otra vez su centro, su capital, hasta que en el 493 los ostrogodos, este reino también germano, al mando de Teodorico, su rey, van a ocupar buena parte de la península itálica y establecer en Ravenna otra vez su capital. El reino ostrogodo fue más longevo, no mucho más, pero un poco más que el de los Érulos, hasta que justamente a mediados de este siglo VI, 540, Justiniano, emperador de Oriente, emperador del Imperio Romano de Oriente, decide y consigue reconquistar parte del Imperio Occidental, y allí, en Ravenna, va a establecer su capital occidental. Como ven, la ciudad va a ser protagonista o escenario de grandes acontecimientos, y esto va a quedar testimoniado en numerosos monumentos. Llama la atención una ciudad hoy relativamente pequeña que tiene monumentos realmente muy relevantes. Hemos empezado con uno de ellos, recordarán. Cuando es residencia imperial, allí vive, en Roma muere, pero decide ser enterrada, Galla Placidia. La clase pasada terminamos con el mausoleo de Galla Placidia, ese mausoleo de planta de cruz griega, porque planta centralizada, recordemos, volveremos con este hoy, planta centralizada, monumento funerario, y con la característica, ese exterior tan despojado con ese espléndido interior con mosaicos. Miren, espero que no sea muy aburrido lo que les propongo, pero acá tenemos una imagen del centro de Ravenna para estar ubicando algunos de los monumentos que nos involucran, que nos ocupan, que nos importan ver en este momento. Fíjense allí arriba a la izquierda, ahí estamos marcando el mausoleo de Galla Placidia. Hoy vamos a abrir nuestra clase con algo que está en el otro extremo. Hacia abajo estamos marcando el bautisterio neoniano o de los ortodoxos, ya hablaremos de esto, y a unas 5 cuadras de este bautisterio, más arriba, está el otro bautisterio. Hay 2 bautisterios en Ravenna, uno el neoniano ortodoxo y otro el de la herejía arriana, el bautisterio arriano. Un poquitito, 2 cuadras nada más del bautisterio, ahí abajo a la derecha, vamos a destacar la iglesia de San Apolinare Nuovo. Una iglesia bien interesante, va a ser por ahora nuestro último monumento, que se va a construir en tiempos de Teodorico, en tiempos de los ostrogodos arrianos, pero que inmediatamente va a ser modificada en un aspecto muy sustancial por la acción de las tropas y los hombres del emperador Justiniano. Eso va a ser un primer momento, pero algo más todavía. Si cerramos nuestra visita, la cerraremos, con tal vez el monumento más importante de toda la ciudad, que está allí otra vez arriba a la izquierda, debajo de Galla Placidia, estoy marcando la Basílica de San Vitale, que sin duda es de todos los monumentos arquitectónicos que tiene esta ciudad, es, creo yo, el más importante. Dijimos entonces, Galla Placidia, luego bautisterio neoniano, lo tenemos aquí presente, miren. Bautisterio neoniano o de los ortodoxos, circa 450, es decir, se construyó cuando estaba en pie, cuando existía todavía el Imperio Romano de Occidente. Y como lo venimos advirtiendo,
Por ejemplo, Santa Sabina en Roma, Galla Plaquidia en Ravenna, ahora este bautisterio, lo mismo, exterior despojadísimo, ladrillo crudo a la vista, solo esos arcos ciegos en la parte superior, nada más. Y luego, ¿qué cosa? Sí, lo que están viendo. Hay gente que está ingresando al bautisterio. Hay una puerta de entrada, porque es necesario que haya una puerta de entrada a cualquier edificio, pero lo que no hay, como no lo había con Galla Plaquidia, como no lo había con Santa Sabina, es fachada. Simplemente la puerta tiene un marco de mármol para destacar ese punto, pero la idea de fachada todavía no va a estar presente y veremos, vamos a tener que darle importancia cuando marquemos tal vez la primer fachada en la arquitectura medieval. Creo que está de más poner la planta del bautisterio, pero bueno, ahí está. Es un octógono, claro. Y entonces, ahora otra vez nos encontramos con un edificio de planta centralizada y no basilical. Y venimos viendo la historia. Las tumbas, Cecilia Metella, la tumba de Adriano en Castel Sant'Angelo, las tumbas circulares, el mausoleo de Santa Constanza, o el mausoleo también de Galla Plaquidia, planta centralizada, edificios funerarios. Uno, lo que estamos viendo no es funerario, es un edificio, yo diría, propio y más exclusivo en cuanto a función del cristianismo, porque está para que se administre un sacramento eminentemente cristiano, el bautismo. ¿Y por qué los cristianos eligen esta planta? Porque eligen una planta vinculada con lo funerario no es muy raro ni muy casual. Y es que el sacramento del bautismo supone eso mismo, supone muerte y resurrección. El neófito muere a la carne, muere al pecado y nace a la gracia, nace al espíritu. Lo venimos diciendo y lo continuaremos diciendo. En el arte cristiano, en el arte religioso todo, en el cristiano que nos va a ocupar, todo tiene un valor simbólico. Todas las cosas son un poco más de lo que en principio llana y lisamente significarían. Y en el caso del bautismo, como liturgia muy fuerte en el cristianismo, veamos, el bautismo en estos tiempos se practicaba por inmersión, como todavía algunas iglesias cristianas siguen practicándolo. El neófito es hundido en el agua y sacado del agua, muere y resucita. Y fíjense la suerte que tenemos con el bautisterio de los ortodoxos de Ravenna. Se conserva la fuente bautismal, nada menos. Y claro, hay otra explicación también a la planta centralizada. Con esa fuente, que tiene planta octogonal, como lo están viendo, esta planta está muy adecuada, es muy apropiada para la liturgia del bautismo. Es apropiada para la liturgia del bautismo y por eso también tuvo tanto éxito y veremos, lo sigue teniendo. Ya vamos a volver inmediatamente con esto. Señalar qué cosa, que en este caso esta edificación, este bautisterio, como lo vieron, está exento. No está dentro de ningún edificio, sino separado. Y esto es para señalarlo, porque el neófito aún no es cristiano. Recién después del bautisterio será cristiano y podrá ingresar a la iglesia. Esta es la razón por la cual durante muchos tiempos los bautisterios se hicieron separados de las iglesias. Ojalá muchos de ustedes hayan estado en Florencia y sin duda recordarán el bautisterio de la Catedral de Florencia enfrente de la catedral, y también de planta octogonal, claro. En nuestros días, los bautismos, el espacio donde está la pila bautismal en cualquier iglesia católica del mundo, está colocado a los pies de la iglesia, a la entrada. Es como el prólogo, la introducción de este hombre al mundo cristiano. Ahí. Y generalmente la pila bautismal es circular, es una construcción, no una construcción, es un elemento de formato circular en el cual el sacerdote ofrece y otorga este sacramento del bautismo. Planta centralizada, planta octogonal, como todas las plantas centralizadas, también esta, lógicamente que se presta para que en la parte superior haya una cúpula.
Y lo digo porque tal vez esto explica por qué las plantas centralizadas son bastante privilegiadas por los arquitectos. Ya seguiremos con todo esto. Por ahora veamos la cúpula del bautisterio de los ortodoxos, también llamado neoniano porque eran los que respondían al obispo Neón, obispo de Ravenna, que era ortodoxo. A ver, aclarémoslo por las dudas, ya hemos hablado del tema de los arrianos, pero es preciso aclararlo antes de avanzar. Estos son ortodoxos, ¿por qué? Porque responden al dogma cristiano que sostiene la Iglesia romana, que es el que proviene del Concilio de Nicea y que tiene en uno de sus puntos más complicados la doctrina de la Santísima Trinidad. Los arrianos no hablan de una Trinidad, sino de tres personas separadas, que el primero es el Padre, que luego es el Hijo y que luego es el Espíritu Santo. En cambio, los ortodoxos acá, los romanos, los que siguen el concilio de Nicea, sostienen la presencia desde siempre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Eso es la doctrina de la Trinidad que separó por un buen tiempo a la Iglesia cristiana. Este entonces así se llama ortodoxos porque responden más a lo que la Iglesia que tenía centro en Roma estaba sosteniendo, insisto, la existencia de una Trinidad en carácter divino. Y ahora volviendo a la cúpula, en este bautisterio, por razones más que obvias, en esta cúpula el mosaico muestra el bautismo de Cristo, lógicamente. No es tan obvio que sea mosaico. El mosaico es un arte que tuvo muchísimo desarrollo en la antigua Roma, también en Oriente, pero que en Ravenna en particular en estos años ha dejado testimonios maravillosos. A ver, en la clase pasada estuvimos dedicándole un buen tiempo a los mosaicos del mausoleo de Gala Plaquidia. Ahora miramos y como decíamos, estos mosaicos los miramos como tales, como mosaicos, en términos de que tienen una propia materialidad. Lo que uno ve como imagen puede ser muy parecido a una pintura al óleo, al temple, pero no es lo mismo. ¿En qué sentido? En que todas estas formas y colores están llegando a mi vista a partir de esas minúsculas porciones de cerámica, esas teselas que van armando esta imagen. Pero a pesar de esto, como digo, que tiene su propia entidad, sin duda, como la pintura, es un arte figurativo, con toda esta rica iconografía que tanto nos está ocupando y nos seguirá ocupando. Y acá, en esta imagen de Juan el Bautista bautizando a Cristo, es apropiada para una lectura. A ver, fíjense, de izquierda a derecha, a la izquierda Juan, siempre se lo identifica con barba Juan, pero barba oscura, es un hombre joven, barbado, también cubierto su cuerpo con una piel, la tradición habla de piel de camello, pero siempre está con una piel con que está cubierto. Luego Cristo desnudo, sumergido en el río Jordán, arriba de él la paloma del Espíritu Santo, y a la derecha, es lo más destacado para mi gusto, a la derecha hay un hombre barbado pero canoso, o sea, un hombre grande, barbado, con un cuerpo que uno puede imaginar con cierta musculatura, y por si nos quedara, y está semisumergido, está asomado al río, y por si nos quedara alguna duda, arriba el mosaiquista ha tenido la gentileza de escribir Jordán. Esa figura que están viendo ahí es el río Jordán. ¿Cómo es esto? Es el dios fluvial. Es una representación iconográfica muy característica del mundo pagano, de la escultura helenística y romana, que son los llamados dioses fluviales. Los ríos, recordemos, desde el Nilo en adelante, fueron leídos por estos pueblos agrícolas como dioses, y en el caso de los griegos y los romanos, se lo representa. ¿Cómo? Bueno, como un anciano, los ríos son muy antiguos, pero también musculosos, los ríos son poderosos, y por lo común, no se puede ver acá, pero están reclinados, están desnudos como las figuras romanas, y reclinados en su lecho. ¿Por qué me detengo en todo esto y por qué importa? Ya lo están imaginando ustedes. Hemos hablado, seguimos hablando del arte romano cristiano. Este es un testimonio magnífico de cómo toda una iconografía que es estrictamente cristiana no deja de dejar pasar
por algún lado, un elemento iconográfico del mundo pagano, el dios fluvial, como así lo llamamos. Acá lo quiero ampliar un poco, porque esta otra foto, abandono lo iconográfico, me quedo con lo estrictamente visual. Esta imagen, que tiene bastante buena calidad por suerte, nos permite advertir lo que decíamos antes. Esto tiene mucho parentesco con la pintura, pero no es pintura. Y el atractivo está justamente en ir recorriendo y casi como tocando, porque uno advierte que esta superficie es una superficie rugosa, hecha con todos los distintos niveles e inclinaciones de cada una de estas teselas, de estas piezas de cerámica esmaltada, vidriada, con que se armó el mosaico que estamos viendo acá. Yo siempre lo digo y lo digo ahora y lo repetiré. Conviene mirar las obras, estas, las de pintura, por lo menos muy de cerca, lo más de cerca posible. Acá mucha gente entra a estos edificios con prismáticos, y sí, porque el placer de la imagen está dado en esos pequeños detalles, en ver cómo se elabora cada una de estas partes. Volveremos con el tema con algún otro ejemplo. Por ahora caminamos unas 4 o 5 cuadras nada más y nos dirigimos al otro bautisterio, al de los herejes, al de los arrianos. ¿Qué tiene en común con el bautisterio de los ortodoxos? Exterior despojadísimo, todavía más simple que el de los ortodoxos, ni siquiera desde este punto de vista puede verse la puerta que estaría por detrás, pero el ingreso no hay fachada y también la planta, ya lo están viendo, planta centralizada, un octógono. Y un octógono que lógicamente está cubierto por una cúpula. Y una cúpula que vuelve a presentar un tema muy semejante, en realidad igual, al que vimos en el bautisterio de los ortodoxos. Me refiero a Juan bautizando a Cristo. En las dos cúpulas también, lo marco ahora acá, pero también en la otra, hay toda una corona, una especie de procesión de santos, cada cual con sus coronas, que están oficiando como de radios de este círculo, casi como un poco visualizando la estructura geométrica de esta forma circular con estos santos que están ahí colocados en esa situación radial. Pero vuelvo y me importa el círculo central, porque, a ver, voy a leerlo ahora de derecha a izquierda. A la derecha, el joven barbado con la piel de camello cubierto, Juan el Bautista. Luego Cristo sumergido en el río, la paloma arriba de él, y finalmente a la izquierda, ya todos imaginan, claro, por si nos quedan dudas, tiene un cántaro que está haciendo correr el agua porque es el río, es Jordán. Acá todavía mucho más cerca del modelo romano griego, es lo que llamamos un anciano atleta. Anciano por sus cabellos blancos, atleta por su musculatura. Bueno, los ríos son muy antiguos, pero también son muy fuertes, por eso en la imaginería griega y romana se representaron de esta manera. Por ejemplo, acá. Esto es una alegoría del río Nilo, así lo llama el Museo Vaticano. Es un dios fluvial. Y como ven, mucho mejor que el Jordán que estábamos viendo ahora, el río Nilo está, como estamos viendo, es un fragmento de la escultura, pero está reclinado. ¿Por qué? Porque el lecho del río, el río tiene un lecho y hay entonces otra manera de traducir su entidad geográfica en una figura antropomórfica humana, era haciéndolo reclinado. Y está rodeado de niñitos. ¿Por qué? Bueno, porque son muchos los afluentes del río Nilo. Todos esos niños están simbolizando en esa escultura el carácter de un río poblado de otros pequeños ríos que vuelcan sus aguas en él. Ahora, imagen del dios fluvial. Esta estructura y este esquema del dios fluvial fue retomada siglos más tarde en Roma por un grandísimo escultor barroco, por Gian Lorenzo Bernini, cuando hizo la famosa Fuente de los Ríos y colocó 4 ríos, uno de ellos, el que estamos viendo, el Ganges, representando a Asia, al continente asiático, y como ven, Gian Lorenzo Bernini, un gran sabedor, un gigantesco artista, respeta el esquema del dios fluvial, el anciano atleta reclinado, así como lo estamos viendo,
retomando este motivo. Son estos motivos iconográficos que, como ven, en muchos casos, como este, superan lo religioso. Pueden pasar de la religión pagana a la religión cristiana tan tranquilamente como en este caso. Dos bautisterios entonces. Del de los arrianos bajamos 2 cuadritas nada más para ahora acercarnos a una basílica, a una iglesia, la de Santo Apolinare Nuovo. Chirica 500. La Basílica de Santo Apolinare se hizo ya cuando Roma, el Imperio de Occidente, no existía. Se construyó en tiempos de Teodorico, el rey de los ostrogodos, arriano él, y luego va a tener intervenciones de Justiniano, de los hombres de Justiniano, que eran ortodoxos, que venían de Constantinopla. Esto lo estoy planteando porque va a ser tal vez el tema más central que quiero plantear con esta iglesia, pero vamos por partes. Primero, un exterior que seguramente se modificó muchísimo, con lo cual no quiero ni detenerme, simplemente decirles que en la Primera Guerra Mundial este edificio fue bombardeado por tropas alemanas, la parte justamente alemana, así por tropa, la parte más que estamos viendo nosotros fue particularmente dañada, fue restaurado durante el siglo XX, con lo cual esto tal vez no sea lo más relevante, pero sí su arquitectura. Y entonces quiero presentar la planta de Santo Apolinare por una razón. Creo que esta planta nos va a permitir, nos está permitiendo, ¿qué cosa? Repasar el concepto de basílica cristiana. Ya lo vimos con San Pedro en Vaticano, lo vimos con Santa Sabina y ahora reaparece acá. El rectángulo, las 3 naves en este caso, una central más ancha, 2 laterales más pequeñas, un nártex como pórtico de entrada, y un ábside en la cabecera. Esto es repaso. Algo que yo no planteé con Santa Sabina, debería haberlo hecho, pero estamos a tiempo de hacerlo, es también bien importante en estas primeras iglesias y va a ser vigente en la arquitectura cristiana religiosa, claro, hasta el 1500 o 1600. ¿Qué cosa? Que en estos edificios la orientación es algo central, nada menor. La Basílica de San Apolinare está orientada, como lo marcan acá estos 4 puntos cardinales. Está orientada en vertical hacia el este. Destaqué ese punto cardinal porque ya, claro, las iglesias cristianas se van a edificar apuntando, mirando, orientadas hacia Tierra Santa, hacia Oriente, hacia Palestina, hacia el este. Yo siempre digo, en estas viejas ciudades europeas, las iglesias son una brújula excelente. Uno mira hacia dónde está. La catedral de Florencia, por ejemplo, y está muy claro. Mira al este. Yo entonces tengo ahí los 4 puntos cardinales como para ordenarme en términos de espacialidad. Esto, como ven, no es un dato pintoresco geográfico. Esto tiene connotaciones importantes. Voy a plantear la primera y lo retomaremos más adelante. ¿Qué cosa? Que de los 4 puntos cardinales, imaginemos cuál es el más importante. Y lógicamente, el este. Luego, esto puede explicar por qué el oeste sea tan poco valorado. No hay fachada. Ah, claro. Mira al oeste. ¿El oeste a dónde apunta? Apunta a lo secular, a lo mundano, a lo laico. El este apunta a lo sagrado. Ahí en el este está el altar. Ahí es el lugar más importante de la iglesia. Es lo que se llama la cabecera. Así como al oeste, los pies. Por eso vamos a ver que todo el énfasis por ahora, hasta un punto, por ahora está puesto en ese lugar, en el este, y en cambio el oeste es el menos atendido. Vamos a encontrar un momento de quiebre, y va a ser muy importante para la arquitectura cristiana, pero por ahora lo dejamos. Vamos a entrar a San Apolinare. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Una planta basilical, techo cubierta de madera, 2 muros con columnatas, muro con mosaicos, ventanas, aventanamiento, claristorio. Como están viendo, desde el punto de vista arquitectónico, lo que estamos viendo acá no tiene variantes o novedades muy diversas, por ejemplo, a Santa Sabina. Lo que nos va a importar ahora acá, más que la arquitectura, son los mosaicos, sobre todo estos que estamos viendo a izquierda y derecha, en el muro sur y en el muro sur y en el muro norte de esta
nave central de Santa Apolinare. Como estos mosaicos tienen un sentido iconográfico muy atractivo en muchos aspectos, es preciso marcar algún dato histórico que ya anticipamos y les va a aparecer aquí abajo a la derecha, que esta iglesia se construyó en tiempos del rey Teodorico, Arriano el 493, fines del siglo V, y que a partir del 540 va a caer bajo la órbita del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, el imperio de Justiniano, que era ortodoxo. Digo esto porque en los dos mosaicos que he marcado vamos a encontrar huellas tanto del momento de los ostrogodos arrianos como luego de la última intervención ortodoxa bizantina. Y esto es muy interesante para mi gusto. Antes de continuar ya con esta foto y con la que sigue, un primer interés que es hasta mucho más que iconográfico de estos mosaicos. ¿Cuál? Lo que están viendo aquí ustedes allí. Ahí están viendo una procesión, una marcha, un desfile, una teoría, como se dicen los griegos, de unas mujeres, son santas mártires, que están procesionando, están caminando. ¿Hacia dónde? Hacia el altar. Estoy marcando todo esto porque lo dijimos con Santa Sabina, volvemos con esto. La planta basilical estimula la idea de camino, de tránsito, de procesión, también de Pascua, de paso, algo tan fuerte en la liturgia cristiana. Y acá, por si no fuera suficientemente clara la sucesión de columnas que van marcando un ritmo, como veíamos también en Santa Sabina, acá, bueno, estas imágenes están haciendo lo que se espera que haga el fiel que está dentro de este espacio. Estas santas mártires que están partiendo de la cabecera, están partiendo de los pies, están partiendo de los pies, están partiendo del lugar en el cual comienza esta caminata, por llamarlo de alguna manera, esta procesión. Y justamente me importa marcar que están partiendo de los pies, porque dijimos, los pies de la iglesia están marcando el lado occidental, el oeste, el mundo laico, el mundo secular. Y justamente parten estas santas mártires del mundo secular. Lo están viendo ahí a la izquierda. Están partiendo del puerto de Classe. Kiwi Classis, dice ahí. Es la ciudad, puerto de Classe. Ravenna, como muchas ciudades, está construida un poco hacia el interior, muy cerca del mar, pero su puerto es Classe y la ciudad es Ravenna. Bueno, justamente acá marca este lugar que no es religioso, que es el puerto de la ciudad, la entrada, porque estamos en el espacio más laico, más secular de la iglesia, que es el que está al principio, al lado oeste. Al margen de todo, como están viendo, un maravilloso testimonio de un paisaje urbano, deberíamos llamarlo así, es una especie de paisaje con distintas arquitecturas detrás de los muros, con las puertas del puerto, la entrada, y 3 barcos ahí que están dentro del puerto de Classe. A continuación de él, las muchachas, las vírgenes que van marchando, que como verán, las identificamos porque tienen aureola y porque también tienen la palma del martirio. Ya hemos visto el otro día, recordarán, con San Lorenzo, decíamos que los mártires también se identifican con aquel elemento con que fue martirizado. Recuerdan la parrilla del pobre San Lorenzo. En este caso puntual, con estas mártires que aparecen aquí, sería un poco complicado colocar atributos para identificarlas. Por esta razón, se identifican como mártires, ven las hojas de palmera, de palma, santas por la aureola, y en la parte superior, como lo están viendo, espero que lo vean enseguida con un poco más de claridad, están el nombre de cada una de ellas, están identificadas cada cual con su nombre. Ahí tenemos en la parte superior la representación de cada una de ellas con su nombre. Voy a destacar la que está a la izquierda, Santa Inés, con ese cordero. Son prácticamente iguales, pero notablemente distintas. A ver, si la miramos rápidamente y con poca atención, como a veces corremos el riesgo de hacerlo, pensaríamos esto. Pero si prestamos atención a la capa de cada una de ellas,
a la ropa de a la decoración, a la ornamentación de las telas de cada una de ellas, si vemos cada uno de sus rostros, el color del cabello y demás, vamos a ver que son 4 figuras, cada una con su propia entidad, personalidad. La pose es semejante, sí, están haciendo algo muy solemne y por lo tanto van todas marchando de esta manera. Como les dije, el atractivo de cualquier pintura o mosaico es esto, verlo de cerca, lo que estamos viendo acá. Porque de cerca acá veo el mosaico, de cerca puedo detectar cada una de las teselas y advertir, como decía, esa superficie que no es completamente plana y neutra. Hay parte de una interesante expresividad en cuanto al color y la materia en esta textura que presenta cualquier mosaico como el que estamos viendo acá. Y de paso, la ampliación permite ver ese rostro tan simple pero también tan expresivo de esta santa llevando la corona de la santidad. Ellas van en procesión, como dijimos. Es un desfile, van camino hacia el altar. En realidad van camino hacia algo que está previo al altar. Van camino hacia la Epifanía. Es decir, van camino a adorar a Cristo en manos y en brazos de su madre. Y ahí lo estamos viendo, vamos a ampliarlo por supuesto. A ver, ¿qué cosa? Recordarán también, ya vimos a los 3 magos de Oriente que aparecen ahí hacia la izquierda. Justamente, los 3 magos encabezan esta procesión que marcha hacia María y recordemos, la adoración de los magos es el episodio más central de esto que se llama en la teología cristiana la Epifanía, o sea, la manifestación de Dios. Dios, Jesús como Dios, como Mesías, se manifiesta a quienes, a los gentiles, a los que no eran judíos, a estos magos de Oriente, ya los hemos considerado oportunamente. Me importa ahora más bien mirar la imagen esta, la imagen de María sentada en un trono, y eso no es menor, no tiene corona, pero tiene ya un rasgo un tanto monárquico. María tiene en su regazo a su niño y están acompañados ambos por 4 ángeles, 2 a cada lado, vestidos con ropas romanas, con esos elementos verticales, digo así porque son como lanzas, como cetros. Llama la atención, es como la imagen de una soberana, de una monarca, acompañada por su guardia angelical, por decirlo de alguna manera. Y acá aparece ya algo relevante que nos permite advertir que, por lo menos en esta parte de este largo mosaico, hubo una intervención de los artistas y los teólogos de Justiniano. ¿Por qué? Bueno, porque esta imagen con María y el niño no habría sido muy favorecida por los arrianos, pero sí por los ortodoxos, porque esta imagen responde a un esquema que hasta hoy es vigente en la iconografía ortodoxa y también en la católica, que es mostrar a María como Theotokos, como dice ahí, y eso Theotokos en griego quiere decir Madre de Dios. ¿Y por qué estoy viendo en esta imagen y en esa denominación una impronta, una marca de la ortodoxia cristiana? Bueno, a ver, volvemos, y aclaro, yo no pretendo dar clases de religión de ninguna manera, pero lo religioso cristiano está tan presente acá que es imprescindible tenerlo presente. Si yo admito que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son contemporáneos, son eternos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma cosa, yo estoy admitiendo entonces que ese niño que María tiene ahora ahí y que llevó en su vientre era siempre Dios. Es decir, María es madre de Dios. Cuidado, no es madre de un hombre que luego de su muerte, que luego de su resurrección o lo que fuera, devino en Dios como sostenían otras doctrinas. No, María tiene a Dios desde el inicio en que Dios decide hacerse hombre. Estoy destacando esto porque en gran medida el culto a la Virgen María está fundado en esto, en que María no es madre de un hombre, es madre de Dios nada menos. El carácter excepcional que le da la Iglesia
cristiana y particularmente la católica, a la Virgen María, parte de este punto. Y acá justamente me importa y mucho, me estoy deteniendo en esta imagen, porque esta imagen de la Madre de Dios en el trono, con el niño, con los ángeles, tiene larga historia en la iconografía cristiana. Cuando esto llegue a Italia, y va a llegar muy pronto, no en el 1300, aún antes, en Italia a la Theotokos se la va a traducir como Madonna in Maestà, la Virgen en Majestad, subrayando el carácter así de majestad, o sea, monárquico de María. Y bueno, ahí miren, tienen dos Maestà, una bizantina, la primera, claro, la otra la italiana, pero que tienen los elementos que iremos viendo, ¿eh? Cuando nos metamos con el arte italiano de fin del medioevo, veremos más de una maestà. Elementos que forman este esquema iconográfico. La Virgen sentada en un trono. La Virgen con el niño en su regazo. La Virgen y el niño acompañados, protegidos, cuidados, guardados por ángeles. Generalmente son 6. 3 de cada lado. Acá Giotto, innovando, ha colocado además otras figuras de otros santos en esta llamada Madonna di ogni Santi, porque es el nombre que le da la Galería del Uffizi, porque estaba en la iglesia de Ognissanti, pero que es iconográficamente una maestà y es un motivo, como verán, muy, pero muy importante en la pintura del proto y del pre y del primer renacimiento italiano. Dejamos entonces ahora a la Theotokos, vamos a darnos vuelta, miramos el otro muro. Esta foto me parece interesante porque no permite ver con mucho detalle las formas, pero permite ver este efecto que es fundamental a la hora de percibir un muro con mosaico. Me refiero al brillo, a los brillos, y a ese brillo que, sobre todo, fíjense, hacia la derecha muestra esta irregularidad de la superficie que justamente lo exhibe como mosaico, como algo propio. En la pared de enfrente, como estamos viendo, procesión de santos ahora, mártires. También ellos van a partir del mundo secular, del mundo laico. Lo están viendo. Ahí a la izquierda, a la derecha, hay una arquitectura. Esa arquitectura está enfrente del puerto de clase que vimos de donde partían las santas vírgenes. Los santos mártires van a partir del palacio. Ahí lo dicen Palatium. Este es el palacio que había y que todavía algo queda de él en Ravenna. El palacio de gobierno de Ravenna, lo digo de esta manera, porque en rigor el nombre con el que lo conocemos hoy es el palacio de Teodorico. Teodorico, el rey de los ostrogodos, hizo su palacio en Ravenna, de donde gobernó su reino, que fue breve, pero finalmente estuvo presente. Y entonces quiero decir que acá esto es parte de la decoración de los tiempos de el hereje arriano Teodorico. Cuando los hombres de Justiniano toman esta iglesia, van a hacer varias intervenciones. Una la hemos visto, la Virgen que vimos recién reemplazó otra imagen que desconocemos con el tema de la Theotokos. En este muro, varias cosas importantes. Se respetó el palacio, hasta el título Palatium que lo identifica ahí. Pero como pueden ver, hay una cantidad de arcos que dan acceso a un palacio con fondo negro, cortinas, nada más que esto. No es lo que originalmente estaba presente acá. En este mosaico se aplica un criterio muy interesante, muy terrible en alguna medida, que no inventaron ni los cristianos ni los romanos, que es muy antiguo, que consiste en que cuando yo quiero matar a alguien, tengo que matar su memoria, tengo que borrarlo del mundo. Alguna vez lo mencionamos con los egipcios, esto de romper la imagen de un rey, picar el nombre de su templo, era una manera de la muerte absoluta, total y definitiva. Esto que en latín y en Roma se llamaba la damnatio memoriae. La damnatio memoriae era la condena de la memoria. Y como veremos aquí, en este muro de San Apolinar Nuevo, hay una damnatio memoriae muy, ¿cómo llamarla?, muy particular. Porque, claro, en esos arcos que estamos viendo allí, mostraban no solo el palacio, sino la corte de Teodorico, pero que lógicamente con la intervención bizantina fueron eliminados, pero siempre que alguien quiere borrar algo, alguna pista se le escapa.
Les propongo que miren ese costado a la izquierda que yo voy a recuadrar ahora. Ven que allí hay una columna. Y tal vez puedan ver en el fuste de la columna, a ver, esto. Una mano. Caramba. ¿Qué es esa mano? Bueno, es lo poco que sobrevivió de una figura que estaba en ese arco, que fue reemplazada por esos mosaicos negros, por esa cortina. Muchos sospechan, el propio Teodorico seguramente, parte de su corte, fueron damnatio memoriae, fueron víctimas de la condena de la memoria. Ahí los han borrado porque obviamente ya ellos no importaban ni su persona, que Teodorico había muerto cuando llegan los hombres de Justiniano, ni su recuerdo. Eso es lo central. Seguiremos viendo ejemplos al respecto. Ahora partimos del palacio, nos movemos, como están viendo, como lo hicimos con las santas mártires, con los santos mártires, cada cual con su hoja de palmera, caminando ahora hacia un trono con la figura de Cristo, claramente. Y ahí los vemos. Y otra vez me olvido del iconográfico. Y otra vez pongo el énfasis en lo visual. Fíjense esas 4 cabezas, cada una distinta. Las prendas e incluso hasta la forma en que sostienen su corona, cada cual tiene un sutil matiz respecto del anterior. Y eso es parte del tremendo atractivo que tienen. Y sin duda que el atractivo que presentan estas 4 figuras está completamente lejos, muy lejos de Leonardo, de Rafael, del clasicismo. Desde ya es un atractivo artístico que hoy nosotros podríamos asociar con lo primitivo, con aquello que no está dentro de las pautas académicas, porque no había academias en ese momento, porque la estética griega y romana estaban desplazadas completamente, y entonces dominan estas imágenes mucho más simples. Ahora vamos a ampliar esta y continuaremos con este análisis. Por ahora, volver a plantear lo que señalábamos con la Santa Agnese que estaba enfrente. El mosaico visto así, de cerca, el mosaico con toda la textura del mosaico. Esto es mosaico, no es óleo, no es fresco, es mosaico y tiene su propia expresividad que está puesta en esta superficie poblada de estas pequeñas teselas. Y vuelvo con lo primitivo. Yo creo que a la vista de esta cabeza tenemos que ser muy agradecidos con los pintores del siglo XX, Picasso en adelante, que nos enseñaron a disfrutar, a gozar de lo primitivo, de aquello que tiene su belleza en la espontaneidad, en la frescura, en un poco desprolijo, pero justamente por esto así tan directo y tan claro como estamos encontrando en esta magnífica cabeza, que es tan bella como cualquier cabeza del Renacimiento, pero con otros patrones estéticos. Cuando uno recorre la historia del arte, una consecuencia muy, para mi gusto, muy atractiva, es que nos volvemos bastante eclécticos en materia de gustos. Y sin duda que esta cabeza es muy bella, como las cabezas que uno puede encontrar en la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel. ¿Es más bella? ¿Es menos bella? No, es distinta. Esto es una lección que yo creo que vale la pena destacar en la historia del arte. Nos enseña a valorar y a disfrutar de lo diferente, lo que no es poca cosa. Nos movemos con esta marcha de santos y advertimos que el que va encabezando ahora esta procesión de santos mártires es un hombre, pero que no es mártir, no tiene las palmas, y tampoco está en blanco, está como un obispo, con una capa de color rojizo, morado, está un poco alterado el color acá, y es el que está encabezando esta procesión que está por llegar al Cristo en trono con 4 ángeles. ¿Por qué destaco esto? Bueno, porque la figura que está encabezando esta procesión, como lo dice allí arriba, es San Martinus, San Martín de Tours. Pero San Martín no fue un mártir, no. San Martín fue uno de los principales defensores, paladines de la ortodoxia contra la herejía arriana, y otra vez nos encontramos con otra intervención. Había otro santo que fue desplazado y fue colocado este santo que en esos momentos, en el siglo VI, encarnaba esto, la defensa de la ortodoxia en contra de la herejía. Es más,
Con la ocupación bizantina, la iglesia de San Apolinare pasó a tener el nombre de San Martín. Luego se le devolvió el nombre original, pero durante unos años estaba dedicada a San Martín de Tours por esta razón que estamos planteando. Y luego todo culmina aquí. Cristo en el trono, igual que su madre enfrente, acompañado por 4 ángeles. Creo que en este caso esta composición no tiene una denominación así demasiado específica. Ya veremos. Está muy cerca, pero todavía no es el Pantocrátor. Ya lo veremos esto. Pero con lo que estoy diciendo, Pantocrátor, Theotokos, palabras griegas, y quiero marcar una característica que seguiremos viendo en las imágenes, mosaicos y pinturas de ahora en adelante. ¿Qué cosa? Que mucha iconografía cristiana que va a ser vigente y que todavía hoy podría ser vigente, va a tener origen en Oriente, en este Oriente, en Bizancio. ¿Y cuál va a ser la puerta de entrada de Bizancio a Occidente? Italia. Italia es el territorio más cercano, Ravenna, lo estamos teniendo, ¿no? Es frontera, es vecina, Ravenna, a Grecia, a la península balcánica, y por lo tanto no es casual que el arte de esas zonas llegue a Italia y luego, como sabemos después, va a expandirse por el resto de la Europa cristiana. Bueno, con esta imagen nos despedimos de San Apolinare Nuovo, nos despedimos de Ravenna y hasta casi establecemos una especie de cesura histórica, porque les voy a proponer a partir de ahora abrir un segundo capítulo en esta antigüedad tardía. Para ocuparnos, ¿qué cosa? Bueno, del arte justinianeo o bizantino. A ver, arte justinianeo parece poca cosa para atribuirse a un hombre, Justiniano I, a él me refiero. Pero también es por ahí muy fuerte hablar de arte bizantino. Diríamos que el arte bizantino comienza a gestarse en el momento de Justiniano. El arte justinianeo, las obras vinculadas, obras artísticas y de otra naturaleza, vinculadas con Justiniano, yo creo que constituye una especie como de puente, de tránsito entre Roma y el mundo futuro, sobre todo el mundo del cristianismo oriental. Presentemos al culpable de todo esto. Tal vez él esté representado en este marfil, este hombre que llegó a ser emperador en el 527, tenía unos 40 y tantos años, y lo fue hasta su muerte en el 565. Y ahí coloqué el nombre de las dos entidades políticas, Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino. Es lo mismo, más o menos lo mismo. Señala estas, o denominan estas dos, de estos dos nombres, el mismo espacio geográfico. ¿Con qué distancia? Bueno, que cuando se produce la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente, claro, hablamos de Imperio Romano de Oriente y tal vez todavía habría que usar este nombre o esta denominación en tiempos de Justiniano. Lo que va a ocurrir a lo largo de los siglos, recordemos que este imperio va a estar vigente hasta 1453, saquen la cuenta, va a ser un largo imperio que va a estar, como digo, en su estado hasta que cae en manos de los turcos en 1453. En ese largo periodo, muy prontamente, a partir ya de Justiniano y mucho más después de él, este imperio es cada vez menos romano y más griego. Tiene que ver con lo cultural fundamentalmente. Y esto explica por qué la capital de este imperio romano de Oriente era Constantinópolis, ahora vamos a presentarla, la actual Estambul. Pero antes de ser Constantinópolis, refundada por el emperador Constantino, claro, era la ciudad de Byzantium o Bizancio. Y justamente Bizancio es el nombre griego de esta ciudad y por eso hablar de imperio bizantino es poner el énfasis en el carácter griego de ese imperio. Bien, vamos a presentarlo entonces acá. Esto es el mapa del Imperio Romano de Oriente antes de Justiniano. Lo están viendo ahí, hacia la derecha. Y hacia la derecha, subrayado por esa línea naranja, que abarca la península
de los Balcanes, parte de ella, la parte del noreste de África, Egipto fundamentalmente, la Palestina, el Asia Menor. Esto era el imperio de Justiniano, esto era el imperio romano de Oriente. Esto es lo que encuentra Justiniano cuando llega al gobierno. Durante su reinado, y lo que voy a decir ahora sirve para marcar y para insistir antes, estamos en un momento de tránsito. Justiniano tal vez sea el último gran emperador romano, aunque ya es otro mundo este. Y también sí puede ser justamente el último y abrir el camino a algo que comienza cada vez a apartarse más de Roma. ¿Qué tiene de romano Justiniano? Varias cosas. También en el arte, voy a dejarlo para el final, por supuesto, es lo que más nos importa. Partiría de algo que no es visible, pero que es imprescindible plantear. Durante su reinado, Justiniano, entre muchas empresas, ordenó sistematizar, reunir, agrupar el código, el derecho romano. Esto que se estudia en la Facultad de Derecho, Romano I, Romano II, el culpable, Justiniano. A ver, ¿por qué destaco esto? Porque hoy seguimos estando de acuerdo con Justiniano. Si algo, entre muchas cosas, Roma dejó a futuro, es el derecho. Y el derecho romano, insisto, hoy lo conocemos gracias a Justiniano. Por eso digo, decir que fue todavía un romano, tal vez el último gran romano, es esta una de las razones. Segunda razón, bueno, lo que va a emprender durante también su reinado, lo que en algún documento se llamó la Recuperatio Imperii. ¿Qué es esto? Que Justiniano se procuró recuperar el imperio de Occidente. Lo tuvo ahí al famoso general Belisario, que llevó a cabo estas campañas que aquí, fíjense el cuadrito acá a la derecha arriba, conquistas de Justiniano. Primero, la prefectura de Italia y Dalmacia, y verde, Italia, la Dalmacia, verde claro, África, el norte de África. En un verde más oscuro ese pequeño territorio de la Chica, que es pequeño, pero que tiene alguna importancia como límite al imperio persa de los sasánidas, pero eso es menor. Me quedo con los otros dos verdes. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense, en esto también Justiniano se presenta como un romano, no solo porque haya procurado recuperar el imperio de Occidente, sino porque lo que recuperó fue las costas del Mediterráneo. Lo venimos diciendo con algunos de ustedes desde la antigua Roma. ¿Qué era el imperio romano? El Mediterráneo. Era tan Roma el sur de Europa como el norte de África. Estamos en el mundo antes del Islam. El Islam cambió mucho el panorama en muchos aspectos. Todavía no ha llegado y entonces ahí Justiniano consigue recuperar esto y va a ser de Ravenna la capital de su prefectura de Italia y Dalmacia, con lo cual volveremos a Ravenna, sí, pero falta un poco todavía. No mucho, pero todavía no tan rápido. Entonces, romano por el derecho, romano por la reconquista, por el intentar hacer esta recuperación del imperio, y romano también porque está como protagonizando el primero de varios intentos de restaurar el imperio romano. El próximo podrá ser Carlomagno. Estoy destacando esto porque todo esto, que puede tener un puro sentido político-militar, tiene una fuerte connotación cultural y artística. Y entonces decir qué cosa, que con la Recuperatio Imperii, y destaco esto porque es el nombre que los sabios de Justiniano le dan a esta empresa, con esto estamos en presencia del primero de los renacimientos del medioevo. Con esto hago alusión a un muy bello libro de Erwin Panofsky llamado Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental. Uno con singular, Renacimiento, el otro en plural. Cuando Panofsky titula así su libro, cuando habla de Renacimiento se refiere al que todos conocemos, al italiano, al florentino, al siglo XV. Pero dice que hay otros renacimientos, y que estos renacimientos, el florentino y los anteriores, siempre, y los posteriores, diría yo, siempre estuvieron con la mirada en el horizonte puesta en restaurar, renacer a Roma. En esta línea, como digo,
Tenemos a Justiniano tal vez inaugurando esto, a Carlomagno, luego los florentinos. ¿Hubo un proyecto de restaurar el Imperio Romano en la Italia del 1400? Claro que sí. Lo que ocurre es que a esta pobre Italia no podía ni remotamente imaginar una empresa de esa naturaleza. Había potencias políticas y militares mucho más fuertes que Italia. Carlos V y Luis XIV y Napoleón Bonaparte. Y podemos seguir en el siglo XX, podemos seguir en el siglo XX con nombres, algunos francamente muy ingratos, pero también esta fantasía, es como que el Imperio Romano, en el imaginario europeo, ha quedado como la edad de oro, esa edad en que todo estaba en una ecumene, en una unión bien fuerte, y uno de los primeros pasos, repito, es esto. Y tiene su costado artístico. Aquí no tanto como un renacimiento, sino como una continuidad, porque Justiniano va a ser una obra cuyo tema súper central, cuyo elemento central es la cúpula. Y cuando yo digo cúpula, digo Roma. Veamos. Me voy a la ciudad capital de su imperio. Ahí están los tres nombres. Byzantium en la antigua Grecia. Constantinópolis cuando la refunda Constantino, y cuando en 1453 cae en poder de los turcos le pondrán el nombre que todavía sigue teniendo, que es Estambul. A nosotros nos importa esta, Constantinópolis. Miren, ubicada en ese lugar que era y sigue siendo tan dramático, ahí, en la frontera entre Europa y Asia, sobre el Helesponto, ese brazo de mar que une el Mediterráneo con el Mar Negro. Ahí en ese espacio tan particular, el cuerno de Europa, como algunos los han llamado, está Estambul, estaba Constantinópolis. Y allí, en esta ciudad, a poco de llegar a su reinado, antes de que hiciera todo lo que hemos registrado, Justiniano tuvo que soportar una revuelta, una revolución, un intento de deponerlo. En el 532, 5 años después de estar en el trono, al grito de Nicá, Niké, victoria, victoria, en el hipódromo de Constantinopla estalló una revuelta violentísima. Buena parte de la población de la ciudad se sumó a ella. Eran los sectores aristocráticos que querían ocupar y desposeer a Justiniano de poder, pero que lanzaron el pueblo a las calles, destruyendo edificios, incendiándolos, provocando muchísimos destrozos. La crónica habla de que Justiniano estuvo al borde de abdicar, de escaparse de Constantinopla. Muchos le dan el mérito a su esposa, Teodora, que fue una mujer muy importante en su reinado, primera vez que la mencionamos, porque parece ser que fue ella la que con su carácter lo fortaleció, y Justiniano sofocó la revolución, la revuelta. Justiniano se fortaleció, como ocurre con mucha frecuencia. Cuando un soberano es atacado, cuando se cuestiona su poder, pero finalmente consigue ponerse por encima de los que lo intentan derrocar, renace muy fortalecido, y es el caso de Justiniano, que adquirió muchísimo poder y lo fortaleció notablemente. Estoy marcando algo. A partir de ahora, una manera en que Justiniano va a hacer que su poder sea más absoluto, va a ser una reforma muy importante en la iglesia de su imperio, la iglesia cristiana. Justiniano se instala como jefe político y religioso del Imperio Romano de Oriente. Él es el jefe del Estado y es el jefe de la iglesia. Es lo que suele llamarse césaropapismo. Es César y Papa al mismo tiempo. Esto, verán, tiene consecuencias importantes. Nos puede llamar la atención este particular sistema, pero recordemos que en pleno siglo XXI, un país como el Reino Unido es césaropapista. La reina de Inglaterra es reina del Estado y también la jefa de la Iglesia Anglicana. Con lo cual, como verán, estos sistemas podemos encontrarlos también en los tiempos más contemporáneos. Revuelta de Nicá sofocada. Constantinopla con grandísimos daños que obligan al triunfante emperador a reconstruir la ciudad
cosa que todos los hombres poderosos sueñan con hacer, y justamente entre las muchas reconstrucciones que hace es la iglesia que correspondía al Palacio Real de Constantinopla, la iglesia de Santa Sofía. Esta basílica, dedicada a Hagia Sophia, como lo dice ahí, lo coloca en griego no por purismo, sino para que nos quede claro que esta basílica estaba dedicada a la santa sabiduría de Dios. No es a ninguna santa llamada Sofía, sino a la sabiduría santa de Dios. Había dos agias importantes que se construyen después de la revuelta, una Hagia Irene, que también era la santa paz de Dios, y esta la Hagia Sophia, la más importante. ¿Por qué? Porque además de todo era la iglesia de palacio. Era la iglesia en la cual el César Papa Justiniano asistía a la ceremonia, en ese carácter tan particular con que él se invistió, y ahí la tenemos, como ven en esta fotografía, como seguiremos viendo, asomada al mar, una posición geográfica francamente excepcional, de una belleza espectacular, mirando ahí el Helesponto y exhibiendo esas cúpulas, pero sobre todo esa, la que está ahí en el centro, una gran cúpula acompañada de otras pequeñas cúpulas laterales, como si estuviera un poco proyectándose lateralmente, dos cúpulas a cada lado, 4 minaretes que ya vamos a eliminarlos porque corresponden al momento de mezquita. Esta construcción tiene 3 momentos para destacar. Primer momento, basílica cristiana. Segundo, a partir de 1453, mezquita musulmana, y ahí los 4 minaretes que le dan esta impronta. Y luego, en el siglo XX, ha sido instituida como monumento histórico, con lo cual, francamente, mientras tengamos un gobierno laico en Turquía, esto va a estar vigente y es una fortuna porque, bueno, la están cuidando, está en eterna restauración. Fíjense la fecha, 532, tiene unos cuantos siglos atrás suyo, por lo cual un edificio que debe estar cuidándose muchísimo. Edificio que, como dijimos, tiene en esa cúpula, que ahora estamos viendo con más detalle, el lugar más destacado al exterior y al interior. Una cúpula con todo lo que esto simboliza. Primero de carácter romano, cúpula, Panteón, Roma, pero también como gran obra de proeza arquitectónica. Lo que están viendo ustedes es la segunda cúpula de Hagia Sophia. ¿Por qué? Porque la primera, poco después de haber sido terminada, se desplomó. Lo hemos dicho más de una vez, lo reitero, las cúpulas son las cosas más bellas que hace la arquitectura y también las más problemáticas. Estoy mencionando esto en este momento porque eso puede explicar cuántos soportes se han colocado afuera. ¿Ven 2 muros que están asomando, esos pintados de rosado, de entre los cuales hay un arco de medio punto? Y bueno, ese arco, esos muros que vamos a llamar contrafuertes, están colocados para soportar el peso y la fuerza que tiene la cúpula, que se desplaza del centro hacia afuera. Recordemos, es el viejo principio del arco de medio punto romano, que lo vimos allá en Roma, por el cual, sea un arco, una bóveda de cañón o una cúpula, la lógica de fuerzas es que este peso, estas fuerzas, antes que estar proyectándose verticalmente, se desplazan lateralmente. Y por eso a los lados hay que poner estos elementos de soporte como los que estamos viendo aquí. Pero en cualquier caso, como ven acá, en cualquier caso, la cúpula y las medias cúpulas que estamos viendo son los que están yendo a contener, a sostener, a darle estabilidad a esta construcción que, como ven, a pesar de los años, sigue por suerte estando en pie. Ahí tenemos a Santa Sofía hoy, y acá la imagen digital nos permite imaginar la Hagia Sophia del siglo VI, sin los 4 minaretes. Como ven en esta imagen, la cúpula adquiere un mayor protagonismo todavía, y también en esta visión, la falta de los 4 minaretes tan verticales nos permite advertir al exterior una proyección espacial más horizontal que vertical. Marco esto porque espacialmente, ya lo hemos planteado, la espacialidad griega y romana domina lo horizontal, lo vimos en más de un ejemplo, en cambio el medioevo pleno
va a tener una espacialidad más vertical. ¿Qué pasa en Hagia Sophia? Algo intermedio. Sin duda que la cúpula tiene una proyección vertical importante, pero esa verticalidad que supone mirar hacia arriba cuando estemos dentro, la cúpula, está compensada por esa extensión horizontal aquí hecha a partir de medias cúpulas, como las dos que están a los dos extremos de esta construcción. Vamos a seguir viendo, por supuesto, esta basílica, pero ahora les propongo hacer la mirada que nos acostumbramos a hacer siempre, a partir de una planta. Y en esta planta yo he colocado, véanlo, ahí arriba a la izquierda, el punto cardinal norte, para ver la orientación de Santa Sofía. Como ven, está hacia el este un tanto desplazada, y esto se explica por muchas razones, o por una razón fundamental, que se dan muchos otros ejemplos, y es que la orientación norte, sur, este, oeste, como vimos en el caso de San Apolinare Nuovo en Ravenna, también está condicionada por las condiciones del terreno, por los desniveles, por un montón de situaciones de carácter topográfico que a veces impiden una orientación tan marcadamente así centrada en los 4 puntos cardinales. En cualquier caso, el ábside que están viendo ustedes ahí hacia la derecha está orientado hacia el este, hacia el sudeste, podríamos decir, ese ábside. Vamos a ver la estructura arquitectónica acercándonos más a esta iglesia, destacando lo que hay que destacar. La gran cúpula, las 2 semicúpulas, las 5 pequeñas semicúpulas que están estructurando, teniendo un papel particularmente fuerte en el espacio de esta arquitectura. Y en este punto resulta atractivo ponernos a pensar qué papel juega esta basílica en esta dialéctica, en esta división que ya venimos viendo entre planta basilical, planta centralizada. La llamamos basílica porque es un edificio muy importante por ahora, recordemos ese sentido. ¿Es planta basilical? ¿Es planta centralizada? Cuando hay una cúpula tan dominante, uno está tentado de pensar en planta centralizada. Pero esto no impide que en este edificio, fíjense lo que va a aparecer ahora con celeste, podamos marcar una nave central y 2 naves laterales. Una nave central que culmina en un ábside, como en cualquier basílica, y que está precedida por un nártex. En este punto, yo ahí con celeste y con esas palabras, he marcado ese aspecto como de planta basilical. Pero en la basílica, en las que vimos hasta ahora por lo menos, no había en el centro de la nave una cúpula como acá. ¿Qué podemos un poco concluir de lo que estamos planteando acá? Que seguramente en este edificio, que como veremos tiene muchos aspectos únicos, es único porque es del palacio del único emperador, Justiniano, en este aspecto tan único, también como cosa única, este edificio está procurando y seguramente logrando armonizar las 2 plantas. Están conviviendo, coexistiendo, una planta centralizada, girando en torno a la cúpula como evento central, y la planta basilical en las naves que también estamos marcando. Esta armonía entre planta basilical y planta centralizada, como digo, es un fenómeno que corresponde y que es un mérito exclusivo de Santa Sofía. No sé si habrá otro ejemplo, si lo hay, pero no serán muchos. Este es muy propio de él. Y repito, la razón es que esta es una iglesia de palacio. ¿Y cuántos palacios hay en el imperio? 1. Esta es la única iglesia con esta solución tan particular. Hay otra cosa que presenta Santa Sofía que sí va a tener una difusión grandísima en buena parte de la arquitectura cristiana posterior. Ya iremos a esto. Por ahora veamos esta sección. Ahí tenemos la nave central, una de las naves laterales, otra en planta, más cercana a nosotros, y el ábside a nuestra derecha. En esta planta estamos advirtiendo una altura notable, 56 metros y algo más de altura desde la planta hasta la clave de la cúpula.
Marco esto porque esa altura, esos más de 50 metros, unido al resto de todos los elementos, le dan a este espacio una fuerte proyección vertical, pero que convive con la proyección horizontal de lo que podemos ver como basílica. Decía, esto es propio, único de este particular edificio Hagia Sophia. Hay algo que nace seguramente en Hagia Sophia, pero que va a tener larga historia en la arquitectura cristiana, que son las tribunas. En Hagia Sophia tenemos que sobre las naves laterales hay otra nave, un primer piso. A eso llamamos tribunas, y esto, una iglesia con tribunas en las naves laterales solamente, va a ser un tema que sí, en Occidente va a tener bastante desarrollo. Función que podría cumplir aquí en este espacio, en Hagia Sophia, está un poco discutido, pero en principio la mayoría de los expertos sostienen que seguramente ahí esas tribunas estaban destinadas al común de los fieles, dejando la planta baja para el emperador, la emperatriz, la corte. Recordemos, él era César y Papa, o sea que también era sumo sacerdote, con lo cual de alguna manera Justiniano participaba en la liturgia y obviamente eso explicaba que estuviera ahí en el ábside, en la parte más sagrada de la iglesia. Esta es una función que probablemente cumplía en esta iglesia de palacio, pero que, como veremos, y lo veremos en breve, en las iglesias occidentales en que haya tribunas va a ser obviamente una función bastante diversa, pero como verán, relevante. Entramos ahí y elegí esta foto donde podemos ver parte de la nave central, parte de la nave lateral, las tribunas y el ábside, ahí al fondo. Elegí, decía, esta foto porque creo que la sola visión de este espacio nos permite sospechar esto que estábamos planteando. ¿Qué cosa? La combinación de planta centralizada y planta basilical. Porque la basílica, quiero decir, la nave central, las naves laterales, el ábside, no establecen esa rígida direccionalidad de las basílicas que veníamos viendo y seguiremos viendo en adelante. ¿Por qué? Bueno, porque esa direccionalidad está contrarrestada con esa espacialidad más blanda, más elástica, que determinan las curvas. La cúpula, miren ustedes, una gran cúpula en el centro, una media cúpula a continuación, otras tres pequeñas cúpulas que van como deslizándose de la parte superior hacia abajo, haciendo de esto un espacio más dinámico, más flexible, más romano en este punto. Acá tenemos otra vista justamente de la importancia de esta cúpula, que como pueden ver además tiene otro atractivo. Está toda la base de la cúpula rodeada de ventanas. Voy a volver con esto enseguida. Por ahora veamos el muro donde se abre los arcos de las tribunas que están sobre el primer piso de la nave lateral. Y acá, esta foto de la cúpula y las ventanas. Marco esto ¿por qué? Porque un cronista medieval, no sé si todos, pero este cronista por lo menos, dejó escrito algo que me parece interesante, que al entrar a Santa Sofía y con mucha luz al exterior, toda la luz que penetraba por esas pequeñas ventanas que rodean todo el perímetro del círculo de la cúpula, conformaban como un halo de luz, un círculo de luz, y entonces, decía este cronista, la cúpula parecía flotar en ese halo luminoso. A ver, ¿por qué lo destaco? ¿Es una fantasía o lo que fuera? Lo destaco por algo que ya planteamos con Carla Plaquide y seguiremos planteando, de cómo de distintas maneras el espacio religioso parece otorgarle, presentarle a aquel que ingresa en él una experiencia sobrenatural, algo que supera las convenciones del mundo natural y hace que de pronto la cúpula esté flotando, justamente la cúpula. Ahí tenemos entonces esta vista de toda la cúpula y las dos cúpulas o medias cúpulas, perdón, que la acompañan. Esto es entonces Santa Sofía en este punto, y yo elegí esta imagen, mejor este video,
para un poco compartir lo que puede ser, porque es un video casero, doméstico, justamente la percepción de este espacio tan gigantesco por un lado, pero también tan un poco libre en el que quien pueda estar registrándolo está moviéndose de un lado hacia otro, no hay una direccionalidad rígida, hay un espacio que se mueve con bastante más amplitud, con más ligereza, con más blandura, como de alguna manera lo refleja quien tuvo en sus manos esta cámara registrando estas imágenes de esta iglesia. Y me importó también compartir este video para que vean esos andamios tan poco atractivos para nosotros, pero señalar, porque esto es parte de la realidad hoy de Hagia Sofia, un edificio con sus siglos encima, protegido por el Estado turco con todo lo oneroso que esto supone, ya sabemos, y que está casi en permanente estado de restauración. Nos puede incomodar. A mí me alegra y me tranquiliza justamente que el Estado turco esté ocupándose de este gran monumento que tiene en su ciudad de Estambul. El monumento que, como verán, estamos poniendo el énfasis en lo arquitectónico, pero que también, y gracias a la restauración, que ya se emprendió hace unos cuantos años, han comenzado a aparecer debajo de las pinturas islámicas los mosaicos bizantinos, Y entonces, en el ábside, yo encuentro, lo estamos viendo ahí, lo vamos a ampliar, un mosaico que muestra a la Virgen con el niño. Como están viendo ahí en el epígrafe, yo he colocado 867. ¿Qué quiero decir con esto? Me estoy apartando de la arquitectura justinianea para usar el interior de Santa Sofía, de Hagia Sofia, como un buen reservorio de mosaicos bizantinos, por lo que dijimos en San Apolinar el Nuevo, para ver ejemplos de la iconografía cristiana en esta parte del mundo cristiano, del Oriente cristiano, que en buena parte del medioevo era mucho más fuerte, más rico que el Occidente. Y entonces, bueno, arranco desde el ábside con esta imagen que otra vez aparece la Theotokos, en este caso no acompañada por ángeles, pero sí sentada en un asiento muy regio, sí sentada con su hijo en su regazo, y esto que estamos viendo acá, esta imagen de María con el niño, seguramente no es el primero, pero es uno de los tantos antecedentes de lo que en breve en Italia llamaremos la Madonna con el niño, la Virgen y el niño, un tema tan pero tan popular en la iconografía cristiana, pero que en Occidente va a cobrar mucha fuerza recién a partir del año 1000, 1100, fines del románico y sobre todo durante el periodo gótico. Seguimos viendo, nos vamos al nártex de Hagia Sofia, un nártex y un mosaico, mejor dicho, que está hecho y datado 944. Otra vez aparece la Virgen con el niño, la Theotokos, pero acompañada por dos figuras. A ver, veamos. Ahí está la Theotokos, dos figuras que la están acompañando. La Virgen, otra vez en su trono, con un escabel bien importante a sus pies, donde apoya sus pies. Y antes del iconográfico, me quiero detener con el escabel. Porque ya el otro día con la parrilla de San Lorenzo hablamos de la perspectiva, un tema que por ahora iremos salpicando en nuestras clases, porque la perspectiva, a partir de que se invente en el Renacimiento, no antes, va a ser un tema muy importante en la pintura, toda, hasta hoy. Porque la pintura hasta hoy siempre es y será plana, porque esa es su entidad, plana. Y en esa planimetría, la pintura con mucha frecuencia va a pretender representar algo que no es plano, que tiene tres dimensiones. Y va a haber distintos recursos, y va a haber distintas soluciones. Es muy notable cómo trabaja la pintura oriental, me refiero a la pintura china, japonesa, en sus paisajes, que emplea criterios de representación del espacio bastante distintos de los nuestros. Acá vamos a Occidente, aquí a este ejemplo, para comprobar algo que planteamos, repito, con San Lorenzo y su parrilla, la biblioteca también, recordarán, ahí en Gala Plaquidia, y acá esto, hablamos de perspectivas intuitivas. Hablamos de perspectivas intuitivas, aquellas maneras de representar un espacio de tres dimensiones
eso, de manera intuitiva, no sistemática, no matemática, un poco, para decirlo en criollo, a ojo, a más o menos. ¿Qué quiero decir con esto y cómo se aplica acá? Miren, vamos a ver en ese escabel las líneas de fuga. Ojalá que muchos estén recordando sus clases de dibujo del primario, del secundario, cuando hacían la línea de fuga. ¿Qué más ponían? ¿Se acuerdan? Línea de horizonte, punto de fuga, líneas de fuga. Bueno, vamos a trazar las dos líneas de fuga de ese escabel. Ahí están. Y si hubiéramos hecho eso nosotros en la escuela, la profesora de plástica nos hubiera puesto mal, que estaba mal hecha de acuerdo con la perspectiva que se inventa en el Renacimiento, que supone que todas las líneas que son perpendiculares a mi ojo van fugándose a un único punto que está en el horizonte recto. Bueno, pues acá, como ven, no se ha aplicado esto porque no hay ninguna regla, porque esto es intuitivo. Y una manera de perspectiva intuitiva es esta que estoy nombrando acá, como perspectiva invertida. No es que el que hizo este mosaico haya pensado en hacer perspectiva invertida. El concepto ni existía, nosotros lo aplicamos. ¿Por qué la llamamos invertida? Porque como ustedes ven claramente, estas líneas de fuga, más que ir a unirse a un horizonte, parecía que se unieran en nosotros, hacia adelante. Bueno, es uno de los tantos ejemplos de estas soluciones intuitivas que vamos a ir viendo durante nuestra recorrida por estas imágenes, hasta que finalmente en el 1400 Filippo Brunelleschi invente la famosa perspectiva. Seguimos. Ahí está la Virgen con el niño. Y para que sepamos quién es, ahí está escrito en dos círculos. Son cuatro letras griegas, Una M, sí, pero una R, una Ro, Lo que parece una P es una Ro, que es la R griega. Luego ese círculo con una rayita, que es la Z, una especie de T, como en español. Y lo que parece una Y en rigor es una V corta, pero que no es tampoco ni Y ni V corta, sino que es una N. Y dos rayas arriba, porque lo que dice ahí es Meter Theom. Ahora vamos a ponerlo. ¿Cómo es que dice Meter Theom si veo solamente dos letras de un lado y dos letras del otro? Bueno, porque estas dos letras de un lado y de otro son parte de una palabra y esto me lo está indicando la rayita que está arriba. En una convención de la antigüedad, cuando una palabra se abreviaba, se contraía, se resumía, se quitaban letras de ella, se colocaba una raya horizontal para marcar precisamente esto. Yo voy a poner las palabras que corresponden. Pero a ver, no quiero avanzar sin dejar de mencionar que por una cuestión muy particular, nosotros, los que hablamos español, tenemos una pervivencia de esta convención. La rayita horizontal indicando que falta una letra. ¿Sí, no? Lo han pensado, claro. Nuestra ñ, nuestra querida ñ tan española, ñ quiere decir que no es GN, como en otros idiomas, ni NH, como en el portugués, por ejemplo, sino que ahí está como sobreentendida, o esa G o esa H, por esa rayita. ¿Qué dice aquí? Bueno, ahí está. Meter Theom. No es una no es una H, sino una E mayúscula. Y justamente Meter Theom también Madre de Dios. Otra vez, ahí está presentada María como Madre de Dios, recibiendo el homenaje de estos dos hombres. A ver, la están homenajeando con un gesto que es repetidísimo al cansancio. Las cabezas inclinadas. Cabeza inclinada, vamos a plantear esto en mucha iconografía ahora y adelante. Hay todo un lenguaje de gestos, un lenguaje de posiciones que están expresando cosas. ¿Qué expresa esto? Que estas figuras están homenajeando a alguien superior. Ellos incluso están debajo, porque son inferiores a la Madre de Dios. Los dos están aureolados, o sea que son santos. Y los dos tienen corona, o sea que son soberanos. Uno tiene como un castillo, el de la derecha, ¿no? El otro tiene un edificio, el de la izquierda. El de la derecha no tiene en realidad un castillo, tiene una ciudad. En el mundo antiguo y hasta fin del medioevo, lo que sería el ícono de una ciudad es una muralla, porque las ciudades estaban amuralladas. Y entonces podemos leer, por ahí con alguna dificultad, pero miremos hacia la derecha, en vertical, dice Constantinos. Este es el emperador Constantino con la ciudad de Constantinópolis, ofreciéndosele a la Virgen. Pero
tiene aureola de santo. Por esto, césaropapismo. También Constantino es incorporado en esto como rey y como sacerdote. Del otro lado, y a ver, podemos leerlo bien a la izquierda, Justinianos. Justiniano, con su aureola y su corona, tiene en sus manos, le ofrece a María y al niño Hagia Sophia. Es muy interesante esta imagen de la maqueta, por decir así, del edificio, y en este caso en particular. Porque fíjense que lo que está mostrando acá de Hagia Sophia no sería un arquitecto moderno, diría esto no tiene nada que ver con la Real Basílica de Hagia Sophia. ¿Qué es lo más, digamos, impropio, lo más raro? Es esa cúpula gigantesca. Es grande, es importante, pero no es tan grande la cúpula de Santa Sofía como la que está mostrando acá. Yo destaco esta irregularidad, si cabe la palabra, para advertir qué cosa, que la cúpula era muy importante. Era tan importante que quien la representó, claro que la agrandó, la hizo más amplia de lo que era. Vamos a una de las tribunas de Hagia Sophia, a un primer piso, donde está otro mosaico bastante dañado, muy bello, pero como pueden ver se ha perdido parte de su superficie, pero con una imagen de Cristo muy, pero muy importante desde el punto de vista iconográfico. Como están viendo, este es Cristo, el Cristo oriental, el Cristo barbado, por supuesto, ya en Constantinopla, el Cristo joven imberbe que habíamos visto antes, ya no está más presente. Va a reaparecer en Ravenna, porque es occidente, pero acá es el Cristo oriental, el barbado, que tiene en su mano izquierda un libro, lo pueden ver ahí, está un poco dañado, y la mano derecha levantada. ¿Está bendiciendo o está a punto de oficiar, administrar justicia? Seguramente lo segundo. Esta imagen es la imagen del Pantocrátor, así escrito con caracteres nuestros, Pantocrátor, que en griego quiere decir literalmente todopoderoso. Kratos, gobierno, pan, todo, el que gobierna, todo. Esta imagen del Cristo Pantocrátor, con este esquema que acabo de escribir, tan simple, tan importante, tiene una difusión terrible en casi todo el occidente cristiano. Por ejemplo, en Cataluña. Ahí tenemos el ábside de la iglesia de San Clemente de Taúl, Cataluña. Hoy está en el Museo de Arte Románico Catalán, en Barcelona, y lo tenemos, Cristo, sentado. Tiene en su mano izquierda un libro abierto, Ego Sum Lux Mundi, es el Evangelio, es la Biblia, es el código por el cual Cristo va a juzgar al mundo. Por eso esa otra mano, la derecha, levantada, más que bendiciendo, está juzgando, está a punto de dictar sentencia. Es el Cristo del juicio final, en muchos aspectos. Esto daría para más, pero es así. Y si ustedes quieren, mejor ejemplo, me voy de Cataluña a Barcelona, me voy a Francia, a Mossac. La portada, el tímpano de la portada de la abadía de Saint-Pierre de Mossac, vuelve a presentar el Pantocrátor. ¿Lo ven? Ahí justito, justo en el medio de esta imagen, esa gran figura, más grande que todas las demás. Está sentado, tiene corona, tiene el libro en la mano izquierda, tiene el brazo derecho levantado, y está a punto de dictar justicia, sentencia. Está rodeado por el Pantocrátor. Por ahora dejémoslo, volveremos con el Pantocrátor, pero todo lo que está acompañando a este Cristo habla de qué cosa, del juicio final. Ya hablaremos del tema. Avanzo al Pantocrátor nuevamente para separarme un poco de este mosaico y advertir que el Pantocrátor, en este caso de Hagia Sophia, tiene dos figuras que lo acompañan. Dos figuras que tienen su cabeza inclinada. Otra vez, recién vimos a Constantino y Justiniano inclinando la cabeza frente a María, y ahora la vemos a María, a la izquierda, inclinando la cabeza frente a su Hijo Dios, claro. Y a la derecha, este muchacho barbado, un poco desprolijo, siempre está desprolijo, ¿quién? Juan el Bautista. Ellos tres, María y Juan, que están inclinados, que están orando y rezando a Cristo, representan, o mejor, constituyen otro motivo iconográfico muy importante en la iconografía cristiana. Lo estoy marcando acá porque estamos abriendo el camino. ¿Cuál es el motivo? Esto es la deesis. Ahí lo escribo con nuestros caracteres y en griego. Deesis, en griego quiere decir plegaria,
súplica, porque María y Juan están suplicando. ¿Por quién suplican? Por nosotros. A ver, otra vez volver al Cristo Pantocrátor que está juzgando al mundo. Es el Apocalipsis, es el fin de los tiempos. Cristo va a juzgar al mundo y tenemos, mejor, los mortales, la humanidad tiene como abogados, como mediadores, ¿a quién? A los dos que son los primeros que tienen, digamos, la aparición de Cristo. Los dos que tienen la primera epifanía, María obviamente cuando le anuncian que va a ser madre de Dios, y Juan cuando lo bautiza, cuando Juan lo bautiza, ahí el Espíritu Santo le dice que ese es el Hijo de Dios. Son figuras importantes. El bautista es muy importante porque es, como después de María, el primer santo que sabe, que tiene la revelación de que ese hombre no es un hombre, es Dios hecho hombre. Por eso la importancia y por eso que aparezca acá en imágenes que suelen tener para la iconografía cristiana una densidad particularmente fuerte. Deesis, entonces. A ver, Deesis. Me voy una catedral gótica, la de Amiens, en Francia. En el medio del tímpano, Cristo, con sus manos levantadas. A los lados, lo que más me importa. A la izquierda, una mujer, la Virgen María, arrodillada, rezando. A la derecha no está Juan. Es un obispo. Juan puede ser intercambiable en las deesis. Siempre es alguien que está mediando. En muchos casos aparece alguna figura que está vinculada con la localidad, un obispo local, que aparece ahí rezando junto con María, pidiendo que Cristo sea bondadoso. Miren con lo que pasa allí abajo. Hay un desfile de algunos que están muy felices porque se salvan y otros que van a parar a la boca del infierno, como están viendo abajo hacia la derecha. De la catedral de Amiens les propongo pasar a la ciudad de Gante, Bélgica, y ver un detalle del maravilloso retablo de los hermanos Van Eyck. Esta es la parte central del retablo con otra deesis. Hay un Cristo muy particular, muy complejo iconográficamente, pero por ala, digamos, un Cristo Papa, un Cristo Dios, sentado, bendiciendo, y María y Juan están orando, los dos a su lado. De Gante me voy a Roma, me voy al 1500, cuando Rafael pinta este fresco en los Palacios Vaticanos, y en el centro del tema de la disputa del Santísimo Sacramento vuelve a colocar a Cristo resucitado, porque nos muestra las heridas de las manos y del costado, acompañado por María y Juan. Como ven, esta trilogía de la llamada Deesis tiene larga historia. Elegí algunos ejemplos así muy rápidamente para destacar que nos importa mucho mirar lo que está pasando en Hagia Sophia en esa materia. Ahí tenemos otra vez, volvemos a este mosaico que, como ven, ya está datado por 1261. Quiero aclarar esto. Lo elegí porque es bastante bello, a pesar del estado del daño que tiene, no porque sea la primer deesis, ni mucho menos. Ahí estamos por el 1200, cuando Europa estaba en pleno gótico, y con los contactos mucho más frecuentes. ¿Entre qué? Entre el arte bizantino de la Europa de Oriente y el arte occidental, sobre todo el italiano. Y justamente voy a cerrar con esta última imagen de Cristo también, de un mosaico de Hagia Sophia, para también estar viendo algo que vamos a retomar cuando nos metamos con el Renacimiento. Me refiero, y lo vengo planteando ya en esta clase varias veces, lo reitero, los vínculos Bizancio-Italia, Bizancio-Italia. ¿Por qué importa marcarlos acá y por qué elijo esta imagen para destacarlos? Bueno, justamente porque en esos vínculos Bizancio-Italia vamos a encontrar una, no la única, pero una de las raíces por las cuales en Italia, a partir del 1300, 1400, va a haber una mayor voluntad de una pintura más ilusionística que preste atención a la luz, a la sombra, a los efectos de claroscuro, a todo esto que va a ir lentamente constituyendo lo que llamamos Renacimiento. En el Renacimiento italiano, el arte bizantino contemporáneo jugó un papel, sí, no único, pero un papel nada menor que por otra parte es presente en buena parte de todo el arte italiano. Bien, con esta imagen cerramos nuestra recorrida por Santa Sofía. Vamos a abrir un nuevo capítulo, pero eso va a ser en la próxima clase.